En nuestra generación tuvimos que asistir a la caída de los imperios coloniales. El imperio colonial, recuerden ustedes cuando les hablábamos del imperio de la India, que fue el regalo que Benjamín Disraeli, el grande político conservador de la Gran Bretaña, le hizo a la reina Victoria. Fue el regalo por excelencia. Le dio semejante diamante a la corona de la reina Victoria, nada menos que la India. Era la época de los inmensos imperios. Los imperios, el imperio español, que fue el mayor de ellos en el siglo XVI, cuando Felipe II que podía decir que en sus dominios no se ocultaba el sol, porque tenía dominios en todas las latitudes y entonces no se ocultaba el sol jamás en los dominios. El imperio inglés, el imperio español, pero en África se dieron cita los imperios belga, recuerden el Congo belga, que fue pues la corona también de Bélgica y del rey Leopoldo, el imperio francés, que fue enorme, del que vamos a hablar ahora, el imperio inglés en África, en un país donde, dependiendo de dónde esté usted, o habla español, en el norte del África, o habla francés, en cuántas colonias, o habla inglés, en cuántas otras, o habla portugués. El imperio de Portugal, una pequeñísima nación de navegantes que formó también su imperio. Pues vimos en nuestra generación la caída de esos imperios. Vimos la caída del imperio belga, los belgas se fueron del Congo, lo dejaron en condiciones lamentables después de una colonización absurda donde no ilustraron a la gente. Es que esa ha sido una tendencia de los imperios. Aquí don Pablo Morillo, el pacificador, resolvió que la manera de mantener el imperio español era asesinando a toda la clase culta de la Nueva Granada y pues de estas naciones, y así vino y fusiló a todo el que sabía leer y escribir, y a todos los científicos, a todos los sabios, a todos los políticos. Pues recuerden el sabio Caldas, que la humanidad entera le pedía que salvara esa vida, pero ¿qué le importaba a Pablo Morillo? Lo que importante era acabar con la gente que pensara. Había que destruir el pensamiento para poder mantener los imperios. Pero a lo que vamos hoy es al imperio francés en África, que llegó a ser gigantesco, Côte d'Ivoire, la Costa de Marfil, gran parte del norte del África, y después allá en el Asia el imperio gigantesco de Indochina que tuvieron los franceses. Y ese imperio de Indochina es el que vemos tambalear y caer un día como hoy, cuando cayó la última gran fortaleza que tenía Francia en Indochina, llamada, a ver si la decimos en francés y después en español, Dien Bien Phu, Dien Bien Phu, PHU, así termina. Pues era una fortaleza colosal, gigantesca, y entonces vinieron las tropas chinas, las tropas de la Indochina, a rodearla, a cercarla. El gran comandante francés era el general de Castres, y esto fue una especie de novela que se seguía día por día, de cuántos eran los muertos de un sector, del otro sector. Francia muy bien pertrechada, muy bien defendida, con unos paracaidistas muy activos, causaban muchos muertos, pero ¿qué importaban los muertos en un continente tan poblado como ese? El problema era que Francia no iba a poderse sostener indefinidamente. Y así fue la caída de Indochina, cuando cayó el último inmenso fuerte que tenía Francia en Indochina, el de Dien Bien Phu, que cae en el año de 1954. Muchísimos años, ¿verdad? Dentro de una mirada a la historia, aquello fue ayer, cuando Francia perdió Indochina en la batalla de Dien Bien Phu con el general de Castres, que dicen algunos se batió como un león, para otros fue un traidor, y fue después juzgado en Francia como tal a su regreso, después de la rendición
del ejército francés ante el ejército de Indochina en un día como hoy, en el año de 1954.